continuación voy a deducir la ecuación fundamental de la termodinámica a partir de la primera y segunda leyes. Entonces, escribimos para la primera ley que el cambio de energía interna para un sistema cerrado depende de la transferencia de calor y el trabajo realizado, sea por el sistema o sobre el sistema. La segunda ley de la termodinámica nos dice que la entropía puede calcularse mediante el calor, pero que tiene que transferirse de forma reversible entre la temperatura. Entonces, dividir esta cantidad, que es una cantidad de transferencia de energía, calor entre la temperatura, hace que este término se convierta en una función de estado que Clausius llamó entropía. Entonces, la idea es unificar estas dos ecuaciones. Para hacer eso, lo que nosotros tenemos que reconocer es que la energía interna es una función de estado. Entonces, cualquier cambio de energía interna solamente depende del estado inicial y el estado final no depende del camino. Entonces, yo puedo seleccionar cualquier camino de forma arbitraria y, por tanto, para el propósito de unificar estas dos ecuaciones, vamos a seleccionar un camino reversible, de tal forma que el calor se transfiere de forma reversible y el trabajo se realiza de forma reversible. Entonces, ahora sí podemos establecer un punto común entre estas dos expresiones si escribimos el calor transferido de forma reversible, despejando esta segunda ecuación como el producto de la temperatura por el cambio de entropía. Adicionalmente, vamos a definir nuestro trabajo. En el caso del trabajo de compresión y expansión reversible, eso va a ser igual a menos la presión del gas, que es igual en todo momento a la presión externa, por el cambio de volumen. Ok, entonces estas dos expresiones las podemos usar reemplazándolas en la primera ecuación que tenemos acá, y eso nos va a dar que du es igual a T de S menos P de B. Y a esta ecuación la conocemos como la ecuación fundamental de la termodinámica, porque es una ecuación que al mismo tiempo que contiene la primera y la segunda ley, está expresada en términos siempre de funciones de estado: energía interna, temperatura, entropía, presión y volumen. Vamos a utilizar esta ecuación en primera instancia para hacer cálculos de entropía. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente: voy a reescribir esta ecuación despejando de un lado de la ecuación la entropía y del otro lado dejando la energía interna y el término de presión. Esto pasaría con un signo positivo, P de V. Dividimos entre la temperatura, entonces el cambio de entropía va a ser igual a du entre T más P en T por dB. Y esta es una expresión general para cualquier proceso que nosotros queramos analizar para la entropía. En primera instancia vamos a analizar un proceso isotérmico, como lo tengo graficado aquí. Estamos usando siempre la ecuación del gas perfecto. Sabemos que la ecuación de estado de este gas es igual a P, la presión es igual a N RT en V, que es la ecuación de estado más simple que podemos tener. Y vamos a asumir un proceso de expansión donde tendríamos un estado inicial y final, y en un proceso reversible sabemos exactamente cada uno de los estados de ese camino que unen sobre una isoterma, es decir, a una temperatura constante, estado inicial y final. Como es un gas perfecto el que estamos tratando, du tiene que ser cero, porque cuando la temperatura es constante, no hay ningún cambio sobre la energía interna, es decir, no hay ni un incremento ni una disminución de la energía interna de nuestro sistema. Hay una relación directa entre estas dos cantidades. Y eso de entrada entonces cancela este primer término. Esto tiene que ser igual a cero. Entonces el cambio de entropía depende solamente de este segundo término, que es Pt por dB. Y a este tipo de entropía nosotros le vamos a llamar entropía configuracional. ¿Por qué? Porque lo que está cambiando es la manera en que el sistema se arregla. Bueno, para ser más precisos, la manera en que las moléculas de este gas se arreglan en un volumen inicial a cómo se van a arreglar. Es decir, cuántas configuraciones nosotros podemos encontrar de esas moléculas en un volumen final.
Esencialmente es la manera en que se pueden distribuir esas moléculas en ese volumen y al tener nosotros un mayor volumen, ese número de configuraciones va a ser mucho mayor y por tanto la entropía configuracional es la que está incrementando en función del volumen. Ok, esta es una ecuación diferencial que en principio podemos resolver si podemos separar las variables y por tanto integrar cada uno de los lados. En este caso tenemos no solamente el volumen del lado derecho, sino presión y temperatura, pero tenemos la ecuación de estado y a partir de la ecuación de estado, presión entre temperatura, podemos escribirla como NR en V. Y esto nos sirve entonces para escribir ahora sí una ecuación que solamente depende del volumen. Integramos ahora sí lado izquierdo y lado derecho el cambio de entropía que va desde una entropía inicial a una entropía final. Nos referimos a las configuraciones en el estado inicial y el número de configuraciones que ahora va a tener en ese estado final, mientras que el volumen va de un volumen inicial a un volumen final. Integrando, esto nos da entropía final menos entropía inicial, eso es simplemente delta S, y esto es igual a NR, logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial. No hay cambio de temperatura, no aparece en la expresión porque el proceso es isotérmico. Sin embargo, esta relación de volúmenes entre el volumen inicial y el final es lo que determina precisamente la magnitud de ese cambio en entropía. Es solamente configuracional. Ahora analicemos el proceso isocórico. En este caso, el volumen es constante y partimos de una temperatura inicial a una temperatura final. Como estamos mostrando en este caso, estoy escogiendo esa dirección donde la temperatura incrementa. Ahora el volumen es la variable termodinámica, la función termodinámica que no cambia y claramente este segundo término es el que ahora cancelamos. Entonces el cambio de entropía depende del cambio de energía interna entre la temperatura. Y como hemos discutido, el cambio de energía interna para un gas perfecto solamente depende de la temperatura y ese término está dado por N CV, que es una capacidad calorífica molar a volumen constante, por DT. Y esta es la expresión que nosotros podemos usar en la ecuación que nos queda, reemplazando dU por NCV, y entonces tenemos N dt entre T. Y ahora claramente vemos cómo la entropía está relacionada al cambio de temperatura. Y esta entropía que vamos a calcular integrando el cambio de una entropía inicial a una entropía final se debe precisamente al cambio de temperatura, es decir, es una contribución térmica a la entropía. Cuando hacemos la integral, entonces en este caso para este proceso isocórico el cambio de entropía va a ser igual a n CV por el logaritmo natural de la temperatura final entre la temperatura inicial. Entonces, un aspecto importante que notar en esta expresión es que esto dependerá del tipo de gas o del valor que es el gas que estamos analizando tiene en cuanto a CV. Y habíamos visto que si el gas es monoatómico, CV es 3 medios de R. Ese sería el caso para un gas como el helio, como el argón, que son gases monoatómicos, que tienen 3 grados de libertad translacionales. Mientras que si tenemos un gas diatómico o lineal, aunque sea poliatómico, tendrá un CV de 5 medios de R, que corresponde a 3 grados de libertad translacionales y 2 rotacionales. Y si tenemos una molécula poliatómica no lineal, en este caso tendremos 3 grados de libertad translacionales y 3 rotacionales, es decir, 6 en total, dividido entre 2, nos da 3R. Eso quiere decir que el cambio de entropía va a ser mayor para un gas que tenga un mayor valor de CV. ¿Por qué? Porque tiene un número mayor de grados de libertad que se están excitando con el incremento de la temperatura. Entonces, vamos a pensar en el número de esos grados de libertad. 6 por cada una de las moléculas, por ejemplo, para el gas poliatómico. Entonces, eso es lo que
induce un incremento en la entropía y a esa contribución la llamamos térmica. Ahora vamos a analizar un proceso isobárico y en este caso tenemos un cambio en la temperatura porque partimos de una temperatura baja, T inicial, el volumen se incrementa en el proceso manteniendo la presión constante y en la expansión vemos que también la temperatura se ha incrementado. Entonces tenemos tanto un incremento en el volumen como un incremento en la temperatura, lo que implica una contribución configuracional como térmica a la entropía. Y efectivamente estos dos términos no se van a poder cancelar. Podemos calcular cada uno de ellos integrando o bien podemos hacer lo siguiente. Podemos reconocer que si escribimos nuestra ecuación de estado PV es igual a nRT y derivamos esta expresión, tendremos términos del producto P de V más V de P del lado izquierdo y nRT. Estos son los términos que nos hablan del cambio en el volumen, la presión y la temperatura, pero claro, el proceso es isobárico, por tanto dP es cero, entonces este término se cancela. P de V es igual a nR de T y podemos usar esa relación para sustituirla en la ecuación fundamental que hemos arreglado para calcular la entropía. Esto nos daría du en T más nR dt en T. Y ahora tenemos en principio dos cantidades que dependen de la temperatura. Como hemos hecho en el caso del proceso isocórico, reemplazamos du como NCV dt en T. Y ahora reconocemos que hay términos comunes en estas dos expresiones y podemos factorizar n cv más r por dt en T. Y una vez más encontramos esta suma de cv más r que es igual a cp, capacidad calorífica a presión constante. Ahora podemos integrar con respecto al cambio de temperatura y entropía, ¿no? Del lado izquierdo integramos para la entropía, lado derecho para la temperatura, de una temperatura inicial a una temperatura final, y llegamos a la conclusión que en este caso el cambio de entropía va a ser igual a NCP, logaritmo natural de temperatura final entre temperatura inicial. Y lo que estamos viendo aquí es que el cambio de temperatura, cuando se multiplica por NR, es equivalente al cambio de volumen a presión constante. Entonces, esencialmente estamos describiendo tanto el cambio de temperatura como de volumen en relación a la temperatura. Como hemos visto, Cp es mayor que Cv y es justamente porque el Cp, el valor de la capacidad calorífica a presión constante, permite al mismo tiempo entender cuánto está cambiando la entropía configuracional como la térmica. Recordemos que Cp está relacionado a la entalpía. De hecho, podemos escribir cambios de entalpía en términos de Cp de esta forma. N Cp de T para un gas perfecto. Entonces, hay una relación de esa entropía con respecto a la entalpía. De hecho, la relación es la siguiente. ds es igual a dH en T. En cuanto al proceso adiabático se refiere, tenemos que distinguir si se lleva a cabo de forma reversible o irreversible. Vamos a hacer el análisis para el proceso adiabático reversible. Partimos de un estado inicial, vamos a llegar a un estado final y sabemos cada una de las etapas del proceso y conocemos los estados que se han visitado en ese proceso, en este caso de una expansión adiabática. La respuesta para cuánto cambia la entropía para un proceso adiabático tiene que ser directa. De acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, el cambio de entropía para un proceso adiabático reversible es igual a cero. En principio no necesitamos hacer ningún cálculo. Claro, lo que tenemos que entender es que cuando tenemos un proceso adiabático reversible, lo que está sucediendo es que la disminución en la contribución
térmica a la entropía es compensada por un incremento en contribución configuracional a la entropía, en una relación que perfectamente cancela un término con el otro y por eso es que no se genera entropía. El otro argumento que viene de la segunda ley de la termodinámica es que el cambio de entropía del universo para un proceso reversible debe ser igual a cero. El cambio de entropía del universo es el cambio de entropía del sistema y de los alrededores, pero en un proceso adiabático, es decir, cuando nuestro sistema está aislado, no hay interacción con los alrededores. Entonces podemos poner un valor de cero y entonces el cambio de entropía de nuestro sistema no debe cambiar para un proceso reversible.